La Sociedad Española de Radiodifusión presenta... Ser... ¡Viva la radio! Podcast. Siempre. A vivir que son 2 días. Javier del Pino. In the water, fire, I'll go wherever you go. In the valley, in the canyons, I'll go wherever you go. Hey, love, I'm ready now. Can't you see this riot inside of my veins? Hey, love, I'm overcome by desire. How must I wait in the water, the fire? I'll go wherever you go, in the valley, in the canyons. I'll go wherever you go. Izquierda, un doctor en genética y biología molecular, colaborador del País, Javier San Pedro. ¿Qué tal, Javier? ¿Cómo estás? Buenos días, Javier. Buenos días a todos. Tiene un aire caribeño también ¿no? La música nuestro de Ondara. Ondara. Sí. Pues no lo había captado. A mí me parecía pues como una así, cabalgada por Arizona o algo. Bueno, sí, también podría ser. Lo digo porque también a mi derecha hay un químico, bioquímico, conduce en la 2 el cazador de cerebros, y le voy a pedir que por favor no lo haga. ¿Que no haga? Que no haga lo que has hecho antes cuando me has saludado. Vale. Pero Estupiñán, ¿cómo Estaba estás? tentado, ¿eh? Estabas tentado, ¿no? Bien. Pero si lo ha hecho muy bien. No, que no lo haga. Bueno, lo que le pido que no haga es hablar con un acento cubano, que es lo que ha hecho cuando me ha encontrado Exacto. por el pasillo. Has venido embriagado de Cuba, ¿no? Bueno, es que me ha gustado. Y Llegaste esto ayer llegaste. Llegué el viernes, sí. Claro, lo dices con voz baja, lo de que me ha gustado, porque es esta contradicción, ¿no? Esta disonancia cognitiva que tienes cuando ves, por ejemplo, un edificio que se está cayendo, pero que mantiene una esencia del pasado, y dices, qué bonito, porque es bonito. Sí. Lo que pasa es que allí vive gente y dices, no puede gustarme porque refleja la pobreza. Pero ¿quieres que lo pinten o prefieres que no lo pinten? Entonces claro, ¿no? Yo casi prefieres que se mantenga así. Desde una perspectiva estética o de esencia, pero por otro lado no, porque quieres que se desarrolle, que la gente viva mejor. Es decir, tú ves pobreza, ves limitaciones de libertades que están, pero al mismo tiempo ves una alegría, una cultura enorme, que quieres que se mantenga esa cultura, que no sea colonizada por otra cultura, ¿no? Y tienes estas contradicciones constantes, ¿no? Entonces, a mí, en global, pues sí, debo reconocer que me gustó y que regresaría, y que incluso viendo la gente que conocí de la cooperación española internacional allí, que viven y que ven los problemas, pero que... Y hacen ciencia allí, claro. Están contentos y dentro de esos dramas que existen, que no se pueden negar, y nadie los nega, ni los que están más, los cubanos que están más convencidos de preservar su sistema, te lo dicen en voz baja también, porque si se entera alguien, pues pueden ir a la prisión. Es decir, estas cosas pasan, pero y quieren que haya ciertos cambios, pero que no haya un cambio radical, también te dicen, ¿sabes? Entonces es abrirse, pero y no sé, muchas cosas, ¿eh? O sea, ahora están en un momento muy difícil porque el turismo no está llegando, entre otras cosas, porque, por ejemplo, cuando estuvo Obama y se abrió y llegaron los Rolling Stones, entonces hubo una especie de boom de hoteles. Hay una cosa que también te sorprende mucho, hay hoteles muy nuevos. Cuando había estas expectativas de que se iba a abrir y que todo iba a florecer de nuevo, y se construyeron, pero claro, cuando en el momento que Trump la pone a Cuba en la lista de países que apoyan al terrorismo, pobres, que ya ves, entonces eso
impide que el turismo vaya, entre otras cosas. Por ejemplo, yo porque tengo visado para ir a Estados Unidos de periodista 5 años, que si no, no hubiera ido a este viaje, porque ir a Cuba implica que no te den el ESTA. Claro. Y no puedes ir después a Estados Unidos. Entonces, mucha gente se está conteniendo de ir, y lo que pasa ahora es que hay mucho menos turismo. Si hay menos turismo, hay menos dólares y euros rodando por ahí, y todo... Y eso influye muchísimo. Yo te había preguntado desde aquella visita de Obama y luego el concierto de los Stones, yo imaginé entonces que a estas alturas ya habría un Starbucks en La Habana. Me has dicho que todavía no, ¿no? No. Es, y es lo mismo. O sea, casi lo agradeces que no esté con los bares tan bonitos, que tienen un punto de decadente algunos, sí, pero esa esencia y esa alegría, es que otra contradicción, ¿no? Porque se quejan, pero te reciben siempre con una sonrisa, y no solo porque seas un turista, porque los propios científicos que conocí, o unas mujeres jubiladas que fuimos a darle unas remesas de un dinero de uno de la cooperación que venía de alguien de Extremadura, que tenía familiares allí, les dio un dinero, mujeres jubiladas, 70 y pico años, que vivían en una parte de La Habana, profesoras de matemáticas en la universidad durante 40 y pico años, que cobran de pensión 7 euros al mes. Y es así. Y lo único que todo el mundo, pues no todos, pero los que no lo tienen se van, pero los que se quedan sí que tienen pues algunos contactos fuera, pues que les hacen llegar dinero de alguna manera para complementar, porque es que si no, con eso... En La Habana hay una universidad de medicina que hace mucho con lo poco que le dejan hacer desde el exterior. Ellos, de hecho, desarrollaron su propia vacuna contra el COVID. Sí, es que la parte científica y médica... esto sí que desde hace décadas, no desde ahora, es una insignia de esa cultura. Es decir, ellos sí que han apostado, y el gobierno, dentro de sus limitaciones, pues continúa apostando por esta ciencia y medicina que le da cierta autonomía respecto al bloqueo para solucionar problemas. Entonces, lo de que tiene una base cultural sólida es totalmente cierto, y hacen una ciencia dentro de las limitaciones de calidad, muy aplicada a los problemas concretos que tienen. Ellos no hacen física de partículas, ¿vale? Porque no la necesitan, pero sí que tienen ganadería, agricultura, toda la parte médica, de vacunas, que producen, creo que el 80% de las vacunas que ellos ponen a su gente las producen ellos, y encuentran la manera de hacerlo, colaborando con otros países, comprándolos. Me dicen, no, esta no, pero compramos el principio activo de India y entonces lo encapsulamos aquí para hacer este fármaco. Y lo que pasa es que cuando tienen escasez, no hay. O sea, no ellos se puede solventar. Claro, ellos tienen la capacidad de producir fármacos, por ejemplo, pero estos días yo vi farmacias vacías, que es una imagen muy impactante. Pues porque cuando no llega la materia prima, pues no producen. Vamos a escuchar una conversación muy breve que mantuviste con Suyit Zamora Rodríguez, que es doctora en salud humana y veterinaria. Mi nombre es Suyit Zamora Rodríguez. ¿Cómo ha dicho su nombre? Suyit Zamora Rodríguez. Suyit. O sea, estoy con Suyit. ¿Suyit o cómo es? Suyit Zamora. Yo trabajo en la parte de farmacología experimental para uso tanto en medicina humana como para veterinaria, para el manejo y control de enfermedades infecciosas que presentan el ganado mayor, incluyendo también la parte de los animales afectivos también, que están muy vinculados a la salud de las personas también, porque realmente las mascotas, prácticamente la mayoría de la población tiene mascotas, y estas mascotas padecen enfermedades infecciosas. Es una ciencia bien aterrizada a las necesidades fundamentales que tiene la población. Nosotros primeramente identificamos cuáles son las problemáticas que tenemos, y sobre la base de esas problemáticas es que hacemos la ciencia nuestra, pero siempre dando respuestas a una necesidad puntual que tenga la población cubana, y en función de eso nos proyectamos hacia el exterior. Otra cosa que he visto es cómo las limitaciones agudizan el ingenio. Sí, eso es una realidad. En los momentos más difíciles las iniciativas surgen. Incluso es interesante eso, me llamó la atención porque he estado
en muchas instituciones, por ejemplo, en universidades en México, en Brasil, en muchos lugares donde tienen tecnología y muchas veces no saben qué es lo que van a hacer con esa tecnología que tienen. Tenemos muchas ideas y poco dinero. Y hay otros que tienen mucho dinero y pocas ideas. Qué buena manera de decirlo. Repite conmigo Suyit. Suyit. Al Al final me lo aprendí. Sí. Este es Irán Fernández, que es un microbiólogo del Centro Nacional de Investigaciones Científicas. A ver, mi nombre es Irán Fernández, soy licenciado en microbiología del Centro Nacional de Investigaciones Científicas. ¿Cómo has dicho? ¿Irán? Irán, como el país. Irán como el país. Igualito, se escribe igual y se... Ajá. ¿Y alguna vez le has preguntado a tus padres por qué te pusieron Irán? Porque equivocaron el Iván con el Irán y simplemente apareció. ¿En serio? Sí, es una casualidad. Irán, tú eres microbiólogo y hace poco estuviste en España, ¿no? Sí, reciente, en el mes de octubre estuvimos en España en el Instituto de la Grasa de Sevilla. ¿Qué diferencias fundamentales viste? Los fondos imagino que son una, pero ¿algo más de la manera como se hace ciencia en España y respecto a Cuba? A ver, no creo que existan esas grandes diferencias en que todos nos trazamos una línea de investigación, o sea, ellos tienen sus líneas de investigación, nosotros tenemos las nuestras. Lo que no quiero es quedarme atrás, y es cierto que no tenemos esas grandes herramientas, al menos no todos los centros pueden tener esas grandes herramientas de edición genética, de bioinformática, y si no los tienes acá, entonces aparecen estas colaboraciones y estas cosas donde puedes hacerlo. La ciencia tienes que estar como todo el tiempo actualizándote. Y pese a que no tengas esos recursos, tú tienes que al menos saber qué se hace en el mundo, qué se conoce en el mundo. Pero el tema económico sí golpea, yo creo, de una manera bastante fuerte, el tema científico, el tema de ciencia. Claro, y yo me he encontrado gente que dice, no, yo tengo... Todo el mundo que ha visitado Cuba va con un taxista y dice, yo soy matemático, o se encuentra alguien por la calle, yo soy médico, pero se ganan mejor la vida de una manera más informal. Sí, a ver, sí, la experiencia es que sí. Como bien dices, puedes tener un taxista que es matemático e incluso a lo mejor trabajó como 10 años como investigador en cibernética, vamos, que es algo, o físico. Es algo que el país le debe prestar atención, pero igual, como te dije al principio, no creo que eso sea una realidad total cubana, pues lo viví en España reciente. Vaya, la chica que nos atiende un día en una cafetería, de hecho era psicóloga, era periodista y nos quedamos así un poco, bueno... Bueno, pero periodista... Sí. Oye, está muy bien el reportero Estupiñán, el trabajo de campo que nos ha hecho, ¿eh? Muy bien, sí, Oye, señor. te agradezco estos testimonios. Espera, vamos con el último, es Crislaine Rodríguez Tanti, que es neurocientífica cubana. Formación en la Universidad de La Habana, que es una universidad pobre, estamos en un país pobre, con equipamientos de baja tecnología, tienen una formación estricta, ¿verdad?, en cuanto a sus conocimientos, que les permite que cuando llegan a España presentan su expediente o piden una beca, que es lo que casi siempre sucede, piden una beca para hacer un máster o para hacer un doctorado y después se quedan en España, pero dan el plante, es decir, científicamente, cognitivamente, son capaces de equipararse con un español que se formó en una universidad de primera punta, pero así pasa en Canadá, pasa en los Estados Unidos, pasa en Chile, pasa en Brasil, pasa en Francia, pasa en Suiza. Es decir, realmente hay una migración fuerte de los investigadores jóvenes y que es un hándicap para nosotros. Claro, por una parte es un orgullo, pero por otro es un... Es terrible porque yo he formado personas que al cabo de los 2, 3 años, 4 años, no más que esto, me dicen, profe, me voy, y yo le digo, bueno, está bien. Uno dice, bueno, voy a pensar que la ciencia le ha pasado lo que le ha pasado a la cultura cubana. Tenemos un Carlos Acosta, bailarín cubano, que se formó en Cuba y se refinó en Londres. Y hoy es una celebridad para el mundo. Entonces, yo digo, bueno, está bien, los muchachos se nos van, pero en algún momento regresarán, porque es su tierra. Entonces, yo quiero seguir pensando así. Oh, qué bonito lo expresa. Y me recuerda a lo que dice también Leonardo Padura, ¿no?, sobre marchar y volver. Están muchas de sus novelas, de hecho.
Sí. Cuba es una tierra maravillosa. De hecho, Padura creo que tiene el mejor estatus posible, que es el de entrar y salir constantemente, vivir en España, vivir en La Habana. Claro. En fin. Volviendo, digamos, a la parte científica, a mí sí que hay algo. Siempre hablamos de la ciencia de primer nivel aquí, ¿no? Porque es la que genera más novedades. Pero ellos no es que descarten conocer la ciencia de primer nivel, pero tienen una visión muy pragmática de la ciencia que es bonita también. Muy asociado, como decían, a lo que ocurre en la calle, claro, ¿no? A lo que necesitan. Ellos su objetivo no es publicar. Aquí cualquier investigador de España, su objetivo, después sí, que eso dé un rédito, pero engrosar su currículum para poder pedir más financiación, publicar un Nature es un éxito. Ellos eso, bueno, lo ven como parte del proceso. Y yo le preguntaba a Ghislaine si habían publicado, ella investiga en temas de Alzheimer, que dices, ¿en serio? Pero bueno, tienen unas ciertas iniciativas y me enseñó unos papers que había publicado. Pero no es el objetivo. El objetivo no es publicar, el objetivo es solucionar un problema. Y había una investigadora que analizaba cambio climático y no estaba pensando en reducir emisiones o en modelos informáticos, sino decir, oye, que el cambio climático es una realidad, aquí hay huracanes, cada vez son más intensos, analizar cómo le afectará a la isla estos huracanes. Esta visión tan pragmática, que no es solo de Cuba, en muchos otros países de América Latina yo también la he percibido, y las colaboraciones internacionales. Y me acuerdo en Argentina unos investigadores que decían, claro, aquí no tenemos esas herramientas, pero tenemos una colaboración con Berkeley, creo que era, que vamos 2 meses al año y allí aprovechamos para hacer todos los experimentos con esas máquinas que nosotros no tenemos. Pues ellos hacen lo mismo. Ghislaine había estado en Suiza, había estado en Polonia, me dijo, la otra por Brasil y en diferentes sitios. O sea, tienen estas colaboraciones internacionales, reciben fondos. Por ejemplo, yo estuve allí con un fondo de cooperación de la Unión Europea y de España que les apoyaba en temas biotecnológicos. Es decir, y con el dinerito que le dan, que para nosotros no es tanto, ellos es petróleo para ellos, ¿no? Sí, entonces hay algo romántico en esta manera de ver la ciencia. ¿Lo veremos en El Cazador? ¿Has hecho algo por El Cazador? No. Solamente era por el viaje este. Pero bueno, cualquier excusa es buena para volver. Sí, desde luego. Que ¿hablamos de Mayor Oreja o pasamos de Mayor Oreja? Claro, igual es mejor que pasemos, ¿no? Sí, yo estaría por pasar, porque ¿qué dices sobre este hombre, no? Ni siquiera es muy original, porque todo esto es este creacionismo. Bueno, me figuro que todo el mundo sabe de qué estoy hablando, que él dice que la verdad del creacionismo va ganando al relato de la evolución. Cuidado, él dice entre los científicos, que es todavía más grave. Entre los científicos, que no sé en qué ámbito científico se mueve él, ¿no? Pues ninguno, obviamente. Y realmente es que ni el Vaticano tiene unas ideas tan retrógradas como él, ¿no? En fin, no hablo del actual Papa, incluso Ratzinger, que se supone que era un gran teólogo, lo seguirá siendo. Acepta, ¿no? La Iglesia Católica acepta la idea de la evolución. Está en otras historias, como en quién creó el Big Bang, ¿no? Pero lo del creacionismo de variedad de jardín, ¿no? Eso viene de Estados Unidos, ¿no? De la derecha cristiana americana. Y no tiene mayor interés, la verdad. Sí, ayer comentábamos que qué le pasa al PP con sus ministros de Interior, porque Fernández Díaz tenía el Ángel Marcelo, Ángela Cebes era de misa diaria también, ¿no? No sé qué, ¿no? Es por Dios, por la patria y el rey. Murieron nuestros padres, por la patria y el rey. En fin. Oye, después de años de rumores sobre la fuga del COVID-19 de un laboratorio chino, la viróloga que está en el centro de las acusaciones ha publicado el genoma de decenas de coronavirus recogidos de murciélagos en el sur de China. Según los papeles que ha publicado, ninguno está relacionado con el que desencadenó la pandemia. Claro, si tuviera el que sí está relacionado, lo publicaría. No lo habría publicado, suponemos, ¿no? Pero bueno, hombre, ya era hora de que publicara los virus que sí tiene, ¿no? Los genomas de los virus que sí tiene. Realmente hacer 50 genomas de virus no lleva 5 años, lleva casi 5 minutos con la tecnología actual. Esta es la científica que estuvo en el ojo del huracán, porque si recordemos que el COVID se detectó por primera vez en Wuhan,
una gran ciudad china, y que en un mercado, ¿no? En un mercado de Wuhan, y que en esa misma ciudad, pues a poco más de 1 kilómetro de distancia, hay un laboratorio de referencia de coronavirus donde esta científica trabajaba en coronavirus extraídos de murciélagos. Claro, realmente hay que hacer una suspensión de la incredulidad, ¿no? Como nos pedía Chekhov. O mayor oreja. O mayor oreja, sí. Lo primero, claro, lo primero que se te ocurre es que haya habido un escape de ese laboratorio. No digo que lo hubieran hecho aposta, algún científico maligno, ¿no? Y ella no lo es, sino que se hubiera escapado del laboratorio. Pues es una hipótesis perfectamente razonable. No sería la primera vez que un virus escapa de un laboratorio, ni siquiera de un laboratorio de alta seguridad como este. En cualquier caso, China o sea, Pekín, no la científica, sino el Partido Comunista, echó el cerrojazo sobre los datos de los virus del laboratorio de Wuhan, y bueno, pues ha habido varias misiones de científicos de la OMS. Ya, pero si no abren los cajones, no hay nada que hacer. Claro. Y bueno, esto se agradece por lo menos que haya publicado estas 50 y tantas secuencias. Y además son interesantes en sí mismas, independientemente de cuál sea el origen del virus y tal, son interesantes en sí mismas. Por ejemplo, revelan que hay recombinación entre unas cepas de coronavirus y otras, ¿no? Hay trozos de genoma de un coronavirus que se pueden, posiblemente por coinfección en un murciélago u otro animal, intercambiar materiales genéticos, ¿no? Algo que asociábamos más bien a los virus de la gripe que a los coronavirus hasta ahora. En fin, que quienes defienden que el virus escapó del laboratorio de Wuhan no van a quedar satisfechos con esto, pero, hombre, por lo menos normaliza la situación de que los datos de ese laboratorio sean al menos en parte en público. Oye, tenemos un teléfono, si alguien quiere pedir vuestra opinión sobre, yo qué sé, pues iba a decir sobre lo que hemos hablado, pero bueno, sobre cualquier cosa sobre la que crean que podéis tener una opinión relevante, es decir, casi todo. 638-855-349. A lo mejor quieren hablar de Jaime Mayor Oreja. Eso te iba a decir. Sí. 638-855-349. Es un número de WhatsApp, así que si quieren dejar una nota de audio o enviar un mensaje de texto, también podemos leerlo en antena. Una de las palabras más repetidas en medicina en las últimas décadas es la palabra biomarcador. Tú lo has pronunciado 1000 veces, pero biomarcador. Se buscan sin descanso pistas que dejan en el organismo enfermedades tan preocupantes como el cáncer o el Alzheimer. Yo creo que en alguna ocasión hemos hablado, por ejemplo, del aliento, el olor, incluso. Sí, el olor. Por ejemplo, con el Parkinson. Hubo una enfermera británica que olía el Parkinson. Y se han desarrollado pruebas para detectar esos compuestos como un método de diagnóstico precoz del Parkinson, sí. Es que buscar pistas que nos avisen de que tendremos quizá en el futuro pues una determinada enfermedad. Muchos de esos biomarcadores son moléculas que están en la sangre o en la orina. Hay otro líquido no tan estudiado que podría ser muy valioso para la ciencia. Sí, yo me sorprendí muchísimo cuando leí esto. Las lágrimas. ¿Os imagináis? Es bonito, es muy bonito. Un futuro en el que a lo mejor analizando una lágrima, te tienen que hacer llorar primero, supongo. No sé si tiene que ser un llanto real o un llanto... No vale con cebolla. No vale con cebolla. Tiene que ser un llanto sentimental. Te puedan decir, tenga usted cuidado con el hígado. Claro. ¿No? Porque dentro de 20 años a lo mejor pasa algo. Elena Vecino es catedrática de Biología Celular, directora del Grupo de Oftalmología Biología Experimental en la Universidad del País Vasco, donde llevan más de 20 años investigando las lágrimas y el sistema visual. ¿Qué tal, Elena? ¿Cómo estás? Buenos días. Hola, buenos días. Y gracias por dejarnos el libro de las ballenas el otro día cuando estuviste por aquí, por cierto. Bueno, encantadísima. Aquí lo tengo. Aquí lo tengo delante. Es una exposición, si quieres hablamos un segundo de ello, es una exposición creo que aquí en Madrid que viniste a presentar. De hecho, tenías que haber venido el domingo pasado y estabas inaugurando, ¿no? O ultimando la exposición. Bueno, las cosas importantes de la vida que coinciden. Estábamos grabando un documental que no sé en qué plataforma se emitirá, pero justo
tenía ya el compromiso con los técnicos del documental cuando os pusisteis en contacto conmigo. Y digo, bueno, no me lo puedo creer que estas dos cosas fantásticas coincidan el mismo día a la misma hora. Así es que lo siento mucho no haber podido estar la semana pasada. Me encantaría haber estado con vosotros ahí en presencial. Bueno, la faceta artística es importante también. Las fotos son maravillosas. Sí, son preciosas. Y el título, El ojo de la ballena. El ojo de la ballena. Cuando queráis hacemos una visita guiada cuando queráis, antes de que se termine a finales de enero. También empieza por los cuerpos cavernosos, lo cual resulta un poco asqueroso. Pero son fotografías casi artísticas. Sí, es que si nadie te dice que eso es el ojo de una ballena, es arte, comprarías el cuadro y lo colgarías en tu comedor. Absolutamente. Esa es la idea. Esa es la idea. Bueno, no quiero ni imaginar cómo es tu comedor, Elena. ¿De qué está hecha una lágrima, Elena? Pues la lágrima está compuesta por varios componentes. Tiene partes, las mucinas, que son una especie de mucus, diríamos como tipo de azúcares que están pegadas a la parte transparente del ojo, que es la córnea. Luego hay una parte acuosa y finalmente hay una parte lipídica, de grasa, que la protege. Y bueno, esta mezcla de sustancias, cada vez que parpadeamos, se organizan de forma laminar, de tal forma que quedan las mucinas pegadas a la córnea, después la parte acuosa y la lipídica que la cubre para que no se evapore precisamente la parte acuosa. O sea que hay una perfecta laminación, una lágrima buena tiene esa perfecta laminación. Una lágrima como Dios manda. Es un buen título para una canción, Elena, una lágrima buena. Claro, si nos pasamos al terreno médico, estamos acostumbrados a que se analice la sangre de una persona y podemos saber mucho sobre su salud, la glucosa, diabetes, colesterol, riesgo de enfermedades cardiovasculares. Imagínate que analizamos una lágrima de pera ahora mismo. ¿Qué podríamos saber de esa lágrima? Bueno, no sé si pera lleva lentillas o no, o sea que eso va a condicionar. Sí, lleva lentillas. Sí. Pues tu lágrima no va a ser tan buena. Vaya, por Dios. Estará contaminada. De hecho, para nuestros estudios, tu lágrima no nos valdría del todo, porque está modificada precisamente por la lentilla. Entonces, bueno, se pueden saber muchísimas cosas, tantas como, bueno, podemos analizar más de 500 proteínas diferentes que hay en la lágrima, o más de 200 lípidos y diferentes especies lipídicas, y lo mismo con las mucinas. O sea que podemos saber muchísimas cosas de cada una de las lágrimas que analizamos. ¿Estáis investigando? Perdón, Javier. Yo iba a preguntarte si todas esas 500 proteínas y no sé cuántos lípidos has dicho, ¿forman parte de la función de la lágrima o es que están ahí y las podemos aprovechar para... como bioindicadores? Exacto. No, están cumpliendo funciones muy importantes. Unos precisamente para organizar esa laminación que comento, pero tiene su función, pues por ejemplo, antiséptica, evitar que bacterias invadan el ojo. Tienen otras antiinflamatorias, otras de protección del dolor. O sea, tienen muchísimas funciones. Una lágrima en condiciones buena tiene funciones de limpieza, de alimentación y oxigenación de las células del epitelio de la córnea. Es decir, tiene muchísimas funciones, no es una simple gotita de agua. Es curioso porque estoy pensando que en literatura, incluso en el cine, llorar bien de alguna manera te limpia los sentimientos, ¿no? Pues me pregunto si generar lágrimas, un buen llanto, también tiene algún significado médico, algún beneficio. Pues sí, en parte esa es una de las funciones también, sobre todo en el caso de que tengas un objeto extraño en el ojo. La reacción es la lágrima refleja, está la abundante, la que tiene más agua que lípidos y mucinas, y precisamente es para eso, para limpiar, ¿no? De echar el objeto de ahí, ¿no? Y vosotros cuando hacéis el experimento, ¿cómo inducís que aparezcan lágrimas? Precisamente ese es uno de los aspectos. No hay que inducir. Es decir, la lágrima, hay distintos tipos de lágrima, como estábamos diciendo. La lágrima basal, que es la que está ahí normalmente cumpliendo sus funciones, y esa es la que nos interesa. Y luego hay otras lágrimas reflejas o emocionales, que esas están más caracterizadas por sistema acuoso, y esas no nos interesa tanto porque nos diluye lo que realmente nos interesa. Están aguadas, ¿no?
Eso es. Si yo veo están diluidas. Veo una peli romántica y me doy una tracona a llorar, pues, las lágrimas están aguadas y no... Esas no nos valdrían tanto. De hecho, una de las cosas cuando recogemos las lágrimas para el estudio, lo que tenemos que hacer es precisamente no inducir esa lágrima refleja ni que en la forma en la que la recogemos produzca una alteración, una irritación que produzca esa lágrima refleja. Pero entonces en la lágrima hay algo que no haya en la saliva o en la sangre, que pueda ser de biomarcador, porque esté cerca del nervio óptico, porque esté cerca del cerebro, por alguna cosa. ¿O? Bueno, la córnea es la parte del organismo más inervada, es decir, que tiene más terminaciones nerviosas, más que la punta de la lengua o que el dedo. Pero no duele, ¿no? Sí que duele. No te duele porque tienes una buena lágrima, pero realmente hay unas terminaciones nerviosas de muchos tipos, muy complejas, y algunas de ellas precisamente las personas que tienen lo que se denomina ojo seco tienen unos dolores tremendos. Y bueno, de ahí que sean dependientes de las lágrimas artificiales, porque el mero parpadeo es un dolor continuo y es porque tiene muchas terminaciones nerviosas. Entonces, la ventaja de la córnea es que es como si tuviéramos un trocito de cerebro, por decirlo así, ¿no? Las terminaciones nerviosas a nuestro alcance. Están continuamente, imaginarnos terminaciones nerviosas continuamente bañadas por un líquido que puedes recoger sin ser de forma invasiva. O sea que es valiosísimo ese... no invasiva, sobre todo, ¿no? Porque puedes mirar, el líquido cefalorraquídeo está bañando también el sistema nervioso, pero es invasivo el recogido. Claro. Y en este caso tenemos ahí todas las terminaciones nerviosas a nuestro alcance y con la lágrima que podemos recoger. El problema es que es un volumen bajísimo, por lo que estábamos diciendo, ¿no? Porque la lágrima refleja no nos va a servir. Entonces, una lágrima... normal, la cantidad de lágrima que podemos recoger, por ejemplo, para el estudio de una persona que no tenga ojo seco puede ser como unos 10 microlitros. Tengamos en cuenta que una gotita, cuando instilamos una gota, esa gota puede tener como unos 20 microlitros. Bueno, pues lo que podemos recoger es la mitad de una gota de esas. Y en la parte, digamos, práctica, y esta es pregunta tonta del día, ¿cómo lo hacéis? ¿Tenéis una mini cucharita o cómo se recoge? Bueno, pues hay varias formas, pero nosotros, de hecho, esto fue el comienzo de nuestro estudio con las lágrimas, fue cómo lo recogemos de tal forma que no tengamos contaminación, por ejemplo, con otras células del ojo, ¿no? Que nos puedan, con los sistemas que tenemos que amplifican tanto, si recogemos células en oftalmología, lo que se utiliza para medir la lágrima es una tirita como un papel secante, se llama tira de Schimmer. Pero ahí, claro, hay pequeñas células que pueden quedarse pegadas a la tira. Entonces nosotros, de forma purista, lo que tenemos es un capilar que colocamos en la parte exterior del párpado inferior de la persona a la que vamos a extraer la lágrima, y por capilaridad la cánula sí que está marcada y podemos saber cuánta lágrima estamos recogiendo. Entonces la recogemos por capilaridad. Si no somos tan puristas y el objeto del estudio no necesita ser solamente lágrima, pues podemos recoger con la tira de Schimmer y luego centrifugarla o diluirla. O sea que son las dos fórmulas. Serían ya lágrimas medio buenas, digamos, no buenas. Bueno, o muy buenas, para depende de qué. O sea, porque si quieres ver en conjunto lo que está pasando ahí, pues también te interesa saber lo que le pasa a las células de la superficie. Claro, sería fantástico, vosotros sé que estáis investigando biomarcadores del Parkinson en las lágrimas. Imaginar esa posibilidad es increíble, ¿eh? Bueno, pues fíjate que hemos llegado al Parkinson porque en realidad lo que hacíamos desde hace 20 años es intentar caracterizar qué es lo que le pasa al ojo en distintas condiciones oftalmológicas. Cuando un paciente llega y dice, pues me pica el ojo, tengo incomodidad, el oftalmólogo no tiene herramientas para discernir lo que es inflamación, por ejemplo, o lo que es alergia, y el tratamiento de una cosa u otra difiere, pero claro, no tenían herramientas. Ese fue el inicio de nuestros trabajos.
pero estando en la Universidad de Cambridge, precisamente en el laboratorio de Maria Spilantini, que fue la que descubrió que en el Parkinson los gránulos que ocupan las células, las neuronas, eran cuerpos de Levy, alfa-sinucleína. Pues hablando con María, ellos estaban haciendo unos estudios con saliva, también intentando ver si en la saliva podían diagnosticar. Y dijo, hombre, más limpio que la saliva es la lágrima, que es en lo que trabajamos. Y entonces, bueno, pues surgió un poco eso, el contacto, estar con neurólogos y con otro campo diferente al nuestro, que era el más relacionado con ojo, cuando surgió lo del Parkinson. Y a raíz de ahí, bueno, pues ahora estamos en contacto con psiquiatras, por ejemplo, que también nos han comentado el interés que tendrían en poder diagnosticar de forma rápida algunos pacientes, por ejemplo, chavales que entran en un estado determinado en la clínica y necesitan también discernir entre lo que les está pasando de forma rápida. Entonces, si encontramos un biomarcador también, o sea, es decir, se abre un mundo, desde luego, fantástico. Un mundo maravilloso, sí. Oye, antes he dado un teléfono para que la gente pregunte cosas. Cuando suele haber alguien como tú, Elena, esto se suele convertir en una consulta médica. Bueno, yo soy bióloga, eso de partida, pero bueno, he estado en contacto durante muchísimos años, he dirigido tesis doctorales a médicos, pero bueno... a ver si te sabes esta. Espera. A ver. Desde Leioa está en Bilbao también, ¿no? Sí. Carmele, ¿cómo estás, Carmele? Buenos días. Hola, buenos días. Encantada de poder estar con vosotros. Una preguntita rápida. ¿Cómo es posible que teniendo un ojo que está continuamente lacrimeando, que sobre todo cuando hace un poco de viento, un poco de frío, y digan que tengo el ojo seco? Me parece una contradicción. Sí. Solamente eso. Gracias, Carmela. Muchísimas gracias. Hasta luego. Sí, pues esta creo que me la sé. Bueno, lo que estábamos hablando antes del tipo de lágrima, ¿no? Lo que decía también Javier de si me pongo una película y lloro, pues lo mismo. Esta lágrima refleja, y lo que le sucede es que probablemente cuando hay ojo seco muchas veces lo que hay es una carencia de lípidos, de la grasita esa que protege y deja, que impide que el agua se evapore. Sí. Entonces, o de las mucinas que hacen que se pegue el agua, la parte acuosa de la lágrima, al ojo. Entonces, efectivamente, en el momento que dejas de llorar por el frío o por la película o por tu sentimiento, se evapora ese agua y tienes ojo seco. Lo que necesita esa lágrima es tener esa compensación con el lípido para impedir, o sea, con la grasita el lípido que impide que se evapore la parte acuosa. O sea que... ¿Y los colirios estos que usamos, que los llamamos lágrima artificial, llevan esos lípidos? Bueno, pues la mayor parte de ellos tienen ácido hialurónico, dependiendo si tienes dolor, que puedes tener dolor, pues un poquito de anestésico parcial para impedir la incomodidad. Pero ese es uno de los puntos calientes, diría yo, en la investigación en lágrimas, ¿no? Y por eso no solamente estamos mirando biomarcadores proteicos con proteómica, de la que hablasteis en el programa pasado, sino que también estamos intentando encontrar biomarcadores lipídicos. Es decir, caracterizar, pues por ejemplo, a esa señora que llamaba, qué lípido exactamente le falta, porque cada uno tenemos unas carencias, una concentración diferente de lípidos, y lo ideal sería que cada uno tuviera, y también habéis hablado en el programa en medicina personalizada, lo ideal sería que cada uno supiera qué es lo que le falta a su lágrima para poder tener esas lágrimas que te compensaran, personalizaran. Yo diría que a pesar de la cantidad de lágrimas que hay en el mercado, y esto ya claro para las farmas me van a matar, pero bueno, todas ellas prácticamente son paliativas, ¿no? O sea, no son curativas. No tratan, eso, alivian, y de forma, diría yo, bastante pasajera. Oye, hay otra pregunta desde Madrid. María, ¿cómo estás, María? Buenos días. Hola, buenos días, ¿cómo estáis? Muy bien. ¿Cuál es tu pregunta? Creo que es muy romántica por lo que me han dicho. Un poco. Sí, quería preguntaros si un poco a través del análisis o de la composición de la lágrima,
si se puede saber si es una lágrima de felicidad o de tristeza. Qué buena. Gracias, María. ¿Por qué no se me ocurrió a mí esa pregunta? Porque no eres María de Madrid. ¿Sabes? Sería interesante. La verdad es que a mí se me han ocurrido también muchos otros experimentos posibles para hacer. Lo que pasa es que hay una limitación económica y también habéis estado hablando, ¿no? No estamos como en Cuba, pero esta es una tecnología cara y necesitamos de personal. Y la verdad es que hemos empezado a hacer, yo creo que diría, las cosas que pueden tener una repercusión médica, ¿no? Pero desde luego se abre, no se sabe. Yo creo que nadie ha mirado eso, aunque sería interesante. Seguro que tiene algún neurotransmisor diferente, el de la alegría, que yo apostaría porque hay diferencias. Exacto, sí, si las lágrimas son un reflejo de la actividad del neuronal. Alma. Claro. No, pues están irrigadas, lo que estamos diciendo todo el rato, de las neuronas están en contacto con las neuronas, recogen sustancias de las neuronas, pues podría tener seguro sentido. Que sí. Yo cuando tengamos una fuente de financiación Estoy potente, que sutilmente lo y no tan sutilmente Elena acaba siempre pidiendo financiación, ¿no? Que es lo que hacen todos los científicos que pasan por aquí. Mira, de verdad que si tuviéramos suficiente financiación no la pediríamos. Claro. O sea, estoy segura. Te digo, yo vengo de Cambridge ahora, que voy todos los años en el verano, me paso allí varios meses y el proyecto más pequeño que tengo de las personas que tengo alrededor son de 3 millones de libras para investigar, y yo digo, eso yo no sé en cuántos años, en toda mi carrera profesional, y ellos no andan protestando por los dineros. Oye, claro, todavía existe el Gran Tapap. Mi pub favorito de Cambridge se llamaba el Gran Tapap. ¿Sabes? Mira, yo solamente voy a Ligel. Lo que ha llorado allí, Javier. Tú a Ligel. Yo a Ligel. Tú a Ligel, que es donde dan los premios. O sea, también tenéis más ideas que dinero vosotros, ¿no? Sí, exactamente. Estaba escuchando a esta mujer. Y bueno, pues si es que hace nada yo estaba igual que ella. Yo era una temporera de la ciencia, ¿no? Tenía que ir a laboratorios de fuera para hacer los experimentos. Ahora, afortunadamente, hemos mejorado mucho y en el País Vasco estamos muy bien, ¿no? A nivel estatal probablemente seamos de los... Pero aún así todavía nos falta distancia con centros y con países muy bien financiados en investigación. Pero veniros a la Universidad Pública Madrileña. Ya, por eso digo que estamos muy bien, pero a pesar de lo cual depende con quién te compares. Yo te digo, yo me comparo con Cambridge, por ejemplo. Exactamente. Oye, que la primera causa de ceguera irreversible en el mundo, Elena, es el glaucoma, que es una enfermedad que tú conoces muy bien. Se llama la enfermedad silenciosa, ¿no? Sí, de hecho es la línea fundamental de nuestro grupo de investigación. Diría que tenemos 2 líneas, pero la del glaucoma es la más potente, en la que llevamos más de 30 años trabajando. Pues mira, se llama silenciosa porque en este caso las personas que tienen, siendo la primera causa de ceguera en el mundo, no tienen síntomas, o sea, no te pica el ojo, no lo tienes rojo, no tienes síntomas, pero vas perdiendo la visión por la periferia, y para cuando te das cuenta que estás viendo mal, que te falta campo visual, el 50%, la mitad de tus neuronas, las que comunican el mensaje desde el ojo hasta el cerebro, se han muerto. Y además no las puedes recuperar. Entonces es un drama, ¿no? Lo único que podemos hacer ahora, de momento, después de tantos años de investigación, es ralentizar, parar, pero nosotros estamos intentando encontrar cuál es el mecanismo, o sea, por qué esas neuronas se mueren, por qué unas se mueren y otras no. Y la verdad es que nos estamos acercando a aspectos totalmente novedosos, ¿no? Que están relacionados un poco con la presión, con la percepción de la presión de las células. Creo que en algún programa anterior habéis hablado de cómo las neuronas, y en este caso las células de la glía, que son las que acompañan a las neuronas, tienen receptores de presión. Entonces, ¿pero presión física? Presión mecánica. Sí, mecánica. Los receptores TRPV4, de los que habíamos hablado antes. Entonces, a pesar de que la mayor parte de los tipos de glaucoma, o el glaucoma más prominente, es el que es diagnosticado porque hay un aumento de la presión intraocular. Es decir, el oftalmólogo, cuando mide que la presión intraocular está alta, pues entonces empieza a mirar a ver si hay muerte neuronal o no, cómo está el nervio, etcétera. Bueno, pues nosotros hemos empezado nos planteamos por qué en la periferia se mueren las neuronas antes que en el centro, cuando la presión intraocular más o menos está distribuida de forma homogénea. Entonces, aislamos las células de Miller, que son las células de glía específica de la retina, y vimos
que tienen sensores de presión. Ajá. Y que las de la periferia, y esto es una de las últimas publicaciones con Sandra Pereiro, que es una de mis colaboradoras, hemos descubierto que efectivamente la percepción de la presión de las células de la periferia es diferente que las del centro. Y probablemente después de tener esa sensibilidad, secretan factores diferentes que también hemos estado aislando y caracterizando por proteómica, que es lo que secretan esas células cuando sienten esa presión. Y hemos visto que secretan cosas malas y cuando no tienen presión secretan cosas buenas que acompañan a las neuronas que precisamente se salvan o mueren dependiendo de estos factores secretores. Así es que estamos ahora muy ilusionados. De hecho, mañana nos vamos a Austria a presentar estos resultados en congreso. Entonces, la presión ocular alta, que es algo que cuando vas al oftalmólogo te pueden medir, ¿puede ser una causa de inicio de glaucoma? O... Sí, es un síntoma, ¿no? O un síntoma, porque claro, hay maneras de bajar la presión ocular alta. De hecho es el tratamiento, el único tratamiento ahora mismo, o sea, no hay tratamientos neuroprotectores, sino eso, intentar parar esa presión intraocular, que es bajarla, primero con gotas y si no con cirugía, y eso lo que hace es que al disminuir la presión se ralentiza, incluso se puede llegar a parar la pérdida de visión. O sea que hay una relación clara, aunque hay tipos de glaucoma en los que no hay presión alta, que son glaucomas normotensivos, pero bueno, ese es otro aspecto, la mayor parte está relacionado con la presión. Por eso el estudio de cómo la presión se transforma en química y cómo la química en muerte de las ganglionares, de las neuronas, claro. Menos mal que hay gente como tú, Elena. Sí. Porque periodistas, quitas a uno, pones a otro. Pero, bueno, pues fíjate, dentro de mi petición, ¿no?, por financiación, el formar a un buen científico se tarda muchísimos años. Y cuando tienes formado a ese científico, lo que nos pasa en España en general es que no los conservamos, no los podemos mantener, no hay una política de establecimiento de que esas personas con valía puedan continuar en la ciencia. Es que no somos recambiables fácilmente, no son los periodistas. Los buenos periodistas yo creo que le pasa lo mismo, pero teníamos que ser como los cubanos, ¿no?, que nos formamos, nos refinamos fuera, pero luego volvemos, ¿no?, como decía la otra invitada. Oye, solo una cosa más, ha habido varias llamadas de mujeres con una pregunta, que es la pregunta es si la menopausia influye o cambia la producción de lágrimas. Pues sí, hay una relación, la menopausia y otros cambios hormonales también en los hombres, o sea, no solamente en las mujeres, ¿no? Porque hablamos solo de menopausia en mujeres, cambios hormonales también los tienen los hombres, aunque sí que se ha visto que efectivamente el ojo seco es predominante y las hormonas, los cambios hormonales también influyen en ese equilibrio que hablábamos antes de los lípidos y acuoso, es decir, la secreción de grasa y una sequedad en general, pues en la piel y entre ellos en el ojo, o sea que sí que hay una relación directa. De hecho, nosotros ahora mismo tenemos un estudio que lo hemos enviado a publicar y es específicamente en mujeres qué lípidos faltan en distintos, y hemos visto que no es el mismo lípido el que falta en todas las personas analizadas, porque hacemos, como decíamos, caracterización de lípidos individualizados. En el caso del ojo seco, antes decíamos cuánta lágrima podemos recoger. En un ojo seco, como su nombre indica, si está seco no tiene lágrima. Entonces tenemos todavía una dificultad mayor porque lo que máximo podemos recoger son 3 microlitros. Bueno, pues ahí estamos mirando antes y después de ciertos tratamientos que hay para el ojo seco, si se puede corregir ese equilibrio de la lágrima. Y si tuvierais más dinero. Eso digo yo. Elena Vecino, que es catedrática de Biología Celular, directora del grupo de oftalmobiología experimental de la Universidad del País Vasco, licenciada en Bellas Artes también, Elena. Sí, el arte y la ciencia para mí han ido ligadas. De hecho, la exposición es a la que me gustaría que pudierais ir precisamente... Intento atrapar a los visitantes hacia la ciencia a través del arte, a través de esas fotografías tan bonitas. Y Javier, el cuerpo cavernoso en la ballena es muy importante porque permite que enfoque el ojo. Lo saca, lo meto, o sea que cuando queráis... tener dinero para comprar una ballena, No, eso no. Me gustaría nadar con ellas, pero no comprarlas.
Elena, que trabaja en la Universidad del País Vasco, llevan más de 20 años investigando las lágrimas. Gracias, Elena. Gracias a vosotros y a ti en particular por hacer este programa. Soy una seguidora absoluta de tu programa. A ti por hacer tu trabajo, es infinitamente mejor. Y Pera Estupiña, Javier San Pedro, gracias por venir. Hasta luego. La semana que viene. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.